Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho a Disentir, programa dedicado a analizar las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas universidades y carreras. El día de hoy estaremos hablando sobre personas morales y la Ley Federal del Derecho de Autor. Para ello, nos estarán acompañando Mario Santos, estudiante de Derecho y Finanzas del TEC de Monterrey, Verónica Mello, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Isolda Vela, estudiante de la Escuela Libre de Derecho, y Daniela Guerrero, estudiante de Derecho de la UNITEC. Yo soy Jimena Jiménez, esto es El Derecho a Disentir. Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. Una persona moral demandó a una persona física sobre los derechos de autoría de un libro. El juez estableció que el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor solo reconoce como autores a las personas físicas y no a las personas morales. Esta determinación fue impugnada y el Tribunal de Apelación la confirmó. La persona moral ante ello promovió un amparo directo reclamando la inconstitucionalidad del artículo mencionado por considerarlo contrario al principio de igualdad y de no discriminación, al establecer un trato diferenciado para personas físicas y morales. El colegiado negó el amparo y la persona moral interpuso el recurso de revisión, el cual llegó al estudio de la Suprema Corte, donde se resolvió que el artículo no violaba el derecho a la igualdad. Bienvenidos sean todas y todas ustedes a este programa de El Derecho a Disentir. Agradezco tenerlos por acá en esta edición. Mario, bienvenido. Este es tu primer programa y me voy a apoyar en ti para conocer un poquito del contexto de la sentencia, porque estamos hablando el día de hoy de esto, porque llega a la Suprema Corte y todos esos detalles. Muchísimas gracias, Jimena. Pues muy bien, como se comentó ahorita, pues tuvimos un caso ocurrido en la ciudad de Mérida, donde un estudio de diseño y marketing pues estaba reclamando el reconocimiento de la autoría como persona moral. No se tiene el detalle exacto, pero digámoslo de una obra, y esta obra en particular se demandaron tres cosas. Se demandaron los daños y perjuicios sobre las regalías de la obra, también se solicitó el pago de las regalías, una proporcionalidad de la misma, y también se solicitó el daño moral. En este contexto, lo que adució esta empresa fue que no se le estaba dando el reconocimiento de autor. Entonces, al empezar a leer esta sentencia, empezar a encontrar las conclusiones de los juzgadores, su análisis también, lo que pudimos visualizar fue que por completamente se desestimó que precisamente una persona moral pudiera ser un autor. Lo que pudimos encontrar en esta sentencia es que prácticamente la decisión fue identificar que solamente las personas físicas pueden ser autoras de una obra. Fue precisamente una sentencia muy interesante porque precisamente se da toda esta justificación de por qué solo una persona física, precisamente, no una individualidad, puede ser creador. Y fue un debate muy interesante que nos da a visualizar quiénes sí pueden ser acreedores a derechos morales como tal en cuanto a derechos de autor. Perfecto, muchísimas gracias por esta introducción que nos ilustra de forma más específica qué es lo que sucedió. Y probablemente ahorita me vaya con Verónica a atender uno de los temas principales que a todos los estudiantes de Derecho nos enseñan desde los primeros semestres, pero creo que es bueno atenderlo en este programa para que las personas que no están tan familiarizadas con el derecho, con esta terminología jurídica, pues puedan tener unidad de esto, ¿no? La diferencia entre una persona física, que aunque suene obvio, a una persona moral. ¿Cómo se diferencian qué es una, qué es otra? De manera muy sencilla. Muchas gracias, Jimena. Qué gusto el conocerte, no había tenido para el estar contigo, pero la verdad es que, bueno, siempre en otros programas he tratado de hablar, ahora sí que lo más coloquialmente y no tocar temas tan jurídicos. Entonces, me gustaría empezar, pues bueno, la persona física pues obviamente es el individuo o la persona que tiene una nacionalidad, si bien las dos son nacionalidad mexicana, pero pues bueno, son las personas y por individual, ¿no? Por otra parte, pues la persona moral, podríamos decir así, es el conjunto de una persona o de varias personas que conforman una, ya sea una compañía, una empresa,
diferente, ¿no? Entonces, esa sería mi introducción en el sentido de que, bueno, la persona física, pues obviamente somos nosotros como personas y la persona moral, pues bueno, puede ser una empresa, una compañía en este caso, y pues bueno, no, hasta ahí. Perfecto, me encanta cómo le dices, a ver, persona física, nosotros carne y hueso, ¿no? El individuo. Persona moral, pues puede ser una asociación, como bien dices, una empresa, y en este caso ya lo decía Mario Santos, ¿no? Era una empresa de marketing digital, entonces, pues justo, lo que hace la ley que se está impugnando aquí es decir, bueno, las personas morales, es decir, las empresas, las asociaciones, no pueden ser reconocidas como autores en términos de la ley federal del derecho de autor. Pues bueno, aquí me voy contigo, Isolda. ¿Qué opinas sobre esta norma impugnada y estudiada? Y más allá de la opinión de lo que dice la sentencia, ¿tú consideras que una persona moral no puede ser considerada como un autor? Gracias, Jimena. Hola a todos y a todas. La verdad, a mí me gustó la sentencia. Me parece que es bastante obvia. O sea, creo que no innovaron en nada en la Corte, no me parece mal, la verdad, creo que es una conclusión lógica, es un análisis muy bien hecho. Para no aburrir a las personas que están en casa, el resumen de cómo llegó la Corte a esta decisión es a través de un test de igualdad, que es un mecanismo jurídico que se utiliza para determinar cuándo se viola y cuándo no se viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y pues básicamente después de analizar todos los pasos que requiere este test, especialmente en este caso en que no se tocan categorías sospechosas, que se refiere como a cosas más de discriminación de raza, género, etcétera, que es un tema que de hecho quiero tocar contigo después, porque me parece que podríamos discutir si en algún caso, no en el concreto, pero en alguno, podría una persona moral encuadrar en una categoría sospechosa, eso me gustaría tocarlo después, pero bueno, el punto es que la Corte aquí dijo, no, aquí no hay categorías sospechosas, entonces nos vamos a ir a un test de igualdad simple, el más sencillo, y entonces pues básicamente lo que dijo es, vamos a analizar en este caso si la restricción a que solamente puedan ser autores las personas físicas y no las personas morales, número uno, sigue un fin que sea válido, ¿no? O sea, como es decir, ¿eso es justificado o hay una razón de peso para decir como, pues sí, las personas morales no vienen al caso aquí o no? Entonces, ese es como el primer paso que tomó la Corte para analizarlo. Ahorita nos metemos a qué es lo que resolvió. En segundo lugar, también tiene que analizar si este fin es justificado, entonces si el medio es una manera correcta de alcanzar este fin legítimo. Y el tercer paso que tiene que analizar la Corte es si no está prohibido en la Constitución o en los tratados internacionales, o sea, en nuestro marco de derechos humanos, ¿no? Es decir, que en ningún momento haya una norma constitucional o de un tratado que te diga, no, tú a fuerzas tienes que reconocer que las personas morales efectivamente deben tener derecho a la autoría, ¿no? Entonces, pues después de hacer todo este análisis, la Corte llegó a la conclusión de que efectivamente las personas morales no pueden ser titulares de derechos de autor, morales no patrimoniales, que creo que es una distinción extremadamente importante. Los derechos de autor se dividen en dos, los morales y los patrimoniales. Los derechos patrimoniales son todos aquellos que te dan derechos comerciales sobre la obra, para no meternos a terminología muy compleja, ¿no? Es decir, regalías, si tengo derecho como a que todo lo que se produce derivado de mis obras, pues yo tenga como un beneficio económico derivado de eso. Y esos sí los pueden tener las personas morales y otras personas que no son estrictamente el autor de la obra. Es decir, por ejemplo, si yo me muero mañana, ojalá no, pero mis herederos podrían tener derecho sobre todas las cosas que yo produje como autor, pero no tienen derecho a los derechos morales, es decir, no tendrían derecho a ser reconocidos como el autor solo por ser mis herederos. Y en ese sentido, eso es lo que dice la Corte en esta sentencia. Las personas morales pueden ser titulares de los derechos patrimoniales, económicos sobre la obra, pero no sobre los derechos morales de la obra. ¿Y por qué? Para no hacerles el cuento largo, la razón principal es que solamente las personas físicas tienen la capacidad de crear. Y la verdad es que me parece preciosa la respuesta de la Corte, ¿no? O sea, es reconocer lo más humano que hay, que la capacidad de inventar, de innovar, todos los incentivos en el mundo de la propiedad intelectual solamente pueden derivar de una persona humana. Como decíamos ahorita, de carne y hueso. Una persona moral no puede inventar algo como tal, puede darte recursos para que innoves lo que tú quieras, puede ayudarte, puede darte los medios y lo que quieras como institución, como asociación, pero al final de cuentas es lo más bonito, ¿no? Y me encanta además que como puedes cuestionar el derecho de propiedad como en su totalidad, es algo que se ha hecho a lo largo de la historia, pero creo que es muy difícil cuestionar el hecho de que al final de cuentas quien crea una obra es quien debe tener derecho sobre una obra. Me parece todavía menos cuestionable la propiedad intelectual que la propiedad física, ¿no? Así como, no sé qué opinan mis compañeros al respecto, pero a mí me parece preciosa la respuesta
que hace la Corte. Sí, por supuesto. Como bien mencionas, hasta parece una cuestión obvia, pero también es una cuestión necesaria que necesitaba un pronunciamiento jurídico para que quedaran claras ciertos aspectos de todo esto. Pero a ver, me voy contigo, Daniela, a ver qué opinas de la sentencia. ¿Coincides con lo que dijo Isolda? ¿Tienes otra manera de ver las cosas? Cuéntanos un poco desde tu perspectiva. Más que nada, obviamente sí apoyo lo que opina mi compañera Isolda, y más que nada ver el trasfondo de cómo a veces ciertas compañías incluso a sus autores antes de entrar o publicarles un libro, les hacen firmar el derecho de coautoría y te quedas, pero ¿por qué? ¿Por qué ese derecho te lo tengo que ceder si tú no eres un ente que está creando la obra, sino soy yo, la persona que soy un ente humano, que tengo la facilidad, la habilidad de la creatividad, porque una persona moral no tiene esa actividad, porque simplemente existe para lo que es derechos y obligaciones con fines lucrativos o jurídicos, no como tal una persona per se. Y en este caso, la verdad, tiene muy buenos puntos la sentencia, pero más que nada, ahí tendría que haber una pequeña anotación que hacer incluso en el Código Federal Civil, que sería que las personas, aunque tengan personas morales, aunque tengan la titularidad de los derechos patrimoniales, nunca no se podrían o no se pueden atribuir esa autoría. Aunque sea obvio, pues el demandante se sintió con el derecho. ¿Por qué? Porque no venía expreso en el código, y eso hace que sea una pequeña laguna donde a lo mejor más empresas o algunas editoriales se puedan agarrar de ahí para poder demandar a sus autores. Estaba silenciada completamente, coincido contigo. Y pues bueno, o sea, al ser una sentencia en la que todas en este programa estamos coincidiendo, pues me gustaría entrar como a polemizar un poquito sobre las cuestiones de la sentencia, ¿no? Primero, pues, digo, establecer cuestiones de la propiedad intelectual. Bueno, por un lado está la propiedad industrial, que son las marcas y las patentes. Por otro lado, también están los derechos de autor. Y lo bonito de los derechos de autor es que justamente protegen esta creatividad, más allá de un uso industrial, que por ejemplo una marca o una patente puede tener, protegen la creatividad, la autoría, de a mí se me ocurrió esta idea y pues nadie me la va a poder robar o nadie la va a poder utilizar si no es con mi permiso o sin pagarme lo que se necesita pagar, por lo menos en el ámbito de protección, que son 100 años. Entonces, me parecen cuestiones muy curiosas porque, como bien mencionaban, a veces las compañías con las que estás suscribiendo un contrato para que den a conocer tu obra, o ya sea aquellas compañías de publicidad, aquellas compañías editoriales que le van a dar la forma y la proyección a tu idea, por ejemplo, en un libro con una portada muy bonita que la puedan vender en ciertas librerías, pues no se queden con esa autoría y no se queden con todo el dinero. Digo, sí se puede dar esta cesión de los derechos patrimoniales, como bien mencionaba Isolda, pero creo que tampoco se debe de abusar de que se les dé todo. Y a veces siento que sí hay este tipo de abuso, donde por más que tengan el reconocimiento de una obra y de la autoría, pues finalmente van a quedar desprovistos, ¿no? Ya bien lo mencionaba la sentencia, una de las partes de la autoría en estas cuestiones de derechos de autor, obviamente, es que esta forma de reconocer la creatividad puede ser una forma de salario para la persona creadora, ¿no? A mí me parece una manera justamente muy humana de abordarlo. Pero a ver, vámonos contigo de regreso. ¿Tú coincides que las personas morales no pueden ser titulares de estos derechos morales de derecho a autor? Bueno, en este sentido, bueno, como estábamos platicando, ¿no? Están los derechos patrimoniales y los derechos morales. Patrimonialmente, yo diría que sí, ¿no? Como bien ahorita se platicó, cuando un escritor, cuando un autor quiere trabajar con una editorial o con algún sello para poder difundir su obra, pues se hacen precisamente estas sesiones para que durante cierto tiempo pues se pueda explotar la obra, se pueda comercializar y es necesario, ¿no? Pero si nos redirigimos a esta parte de los derechos morales como tal, aquí sí es de vital importancia esta sentencia, la encuentro así porque precisamente por una parte es hablar de la individualidad. El derecho moral en los derechos de autor nos ayuda a identificar cuando precisamente esa individualidad que se responsabiliza por lo dicho, porque muchas veces quizá una expresión, más allá de hablar del derecho a la libertad de expresión, pues pueda ser algo que pueda contravenir a derecho. Podemos observar eso por una parte. Y por otra parte es también peligroso el establecer que precisamente
pues una persona moral pueda ser el propietario de estos derechos morales, porque es dejar de señalar a la persona. Podemos decir esto. Una persona podría fundar una empresa, no decir escritores y asociados, por así decirlo, y empezar a pagarles un salario. Pero ¿sabes qué? No sabes si tienes por ahí a un García Márquez, a un Carlos Fuentes, que produzca una obra que tenga un gran valor meritorio, y entonces, pues, esta obra es mía, matanga dijo la changa, ¿no? Y entonces, desde esta noción, no se le compense adecuadamente. Si bien ahorita se platicaba que quizá en la explotación, en la distribución, en todas estas cadenas, pues efectivamente hay que observar este reconocimiento social que se hace. Porque efectivamente, cuando estamos hablando de un autor o de su obra, pues en un país, ¿no? Me atrevo a decirlo así, donde el promover la lectura, el promover la escritura, el promover ciertas artes, pues se convierte en un reto, pues precisamente muchas veces el arte o la expresión artística, más allá de una forma de vida, económicamente hablando, no se convierte en ese reconocimiento, en esa aportación que se realiza. Entonces, también es importante porque significaría proteger también al autor de lo que él construyó, de lo que él hizo, ¿no? Por decir, bueno, estoy con una urgencia económica y termino vendiendo el reconocimiento de mi obra, y eso es muy peligroso, porque dejamos de atender esa individualidad, como comentaba, que precisamente acompaña el sello de cada obra, ¿no? Gracias. Sí, totalmente. Coincido, pero aún así a veces me cuesta un poco de trabajo con esta nueva noción de que las personas morales pueden ser titulares de derechos humanos, ¿no? Es una noción que ha sido muy novedosa en el derecho internacional de los derechos humanos. Se ha establecido, hay algunos derechos que son más propensos a que una persona moral pues sea la titular de ese derecho, y por otro lado, hay otros derechos que de plano no les toca, ¿no? Por ejemplo, pues no les tocaría un derecho a la familia, ¿no? Por ejemplo, una persona moral. Pero uno de los derechos base de los derechos de las personas morales, pues es el derecho de propiedad. Y es a mí lo que me llama un poquito la atención, ¿no? Entonces, finalmente, este tema de autoría podría decirse que se entiende como un derecho también a la propiedad. Yo lo hice, es mío, no tuyo, ni no te apropies sin tener mi permiso. Entonces, eso me hace un poquito de ruido al pensar si de verdad no las personas morales podrían ser titulares de derechos humanos. O, por ejemplo, también me causa un poco de ruido cómo va evolucionando la sociedad y el derecho tiene que adaptarse a la sociedad. Y bueno, ya mencionaba Isolda, ¿no? Es una cuestión muy humana. La cuestión creativa es algo que es de la persona. Pero luego vemos cómo va evolucionando, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y pues puede ser que ya no es una persona la que está creando, sino un robot. Y ese robot alguien más lo creó. Y puede ser que el titular de ese robot sea una compañía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas cuestiones un poco futuristas me llaman mucho la atención de cómo se va a regular todas estas cuestiones de derecho a autor. A ver, Isolda, si quieres vas con esta cuestión. En primer lugar, creo que en algo que la sentencia en cierta medida sí innovó poco, y quizá mi primera participación se fue más por qué bonito, se reconoce el derecho, porque se puede crear solamente siendo humano, viene de que honestamente yo creo que vivo en el siglo XVIII, me gustaría quedarme ahí, pero es poco flexible, como estás diciendo. En ese sentido, creo que hay dos puntos importantes. En primer lugar, se han reconocido otro tipo de derechos humanos morales a las personas morales. Por ejemplo, el derecho al honor. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte reconociendo que las personas morales tienen derecho al honor. Y eso es algo que podría encuadrar en la misma lógica que dijo la Corte en este caso de solamente las personas físicas de carne y hueso tienen honor, porque pues ¿cuál va a tener la persona moral? Y la Corte en ese caso llegó a una conclusión completamente distinta, y es un derecho que no es para nada patrimonial. Y creo que sí es una cuestión bastante delicada determinar si no pueden ser titulares del derecho de propiedad intelectual como derecho de autor, cuando sí lo pueden ser derivado de la propiedad industrial, que creo que se conecta mucho con lo que estabas diciendo respecto de pues como a quién se le paga por su trabajo justo, ¿no? En el sentido de que si tú eres un inventor que trabaja para una farmacéutica, desarrollas una patente, esa patente, como es propiedad industrial y no propiedad intelectual de un libro, como era el caso en este, sí puede ser la compañía que te financió, que te patrocinó, que te dio todos los elementos para llegar a ese descubrimiento, sí puede ser dueña de la patente, pero no podría serlo respecto de los derechos de autor. Y entonces es donde creo que más con temas como la inteligencia artificial, llegamos a una línea muy compleja que va a ser un problema eventualmente de dónde empieza la propiedad industrial y dónde empieza la propiedad intelectual de derechos de autor estrictamente hablando, ¿no? Y entonces sí nos vamos a meter en un problema si estamos diciendo a priori
que el criterio bajo el cual estamos sosteniendo que las personas morales no pueden ser titulares de derecho de autor deriva directamente, y ojo, lo cita la sentencia, de los estatutos franceses del siglo XVIII, que dices, ok, sí suena muy bonito, como dije al principio, pero ¿qué tanto te puedes adaptar realmente ahí cuando tienes 20 otras cosas pasando en el mundo y criterios muy conexos que te dicen completamente lo contrario? Entonces, no sé, lo pongo sobre la mesa, no sé qué opinen mis compañeros y compañeras, ¿y tú? Sí, me gustaría también escuchar la opinión de todas las demás sobre este tema, que estamos generando un poquito de polémica, pero en este momento tengo que mandar un corte. Esto es el derecho a disentir. No se vayan, estamos hablando de temas bien interesantes. Regresamos al derecho a disentir para hablar de cuestiones bien interesantes sobre las personas morales y si pueden ser titulares de los derechos morales de la autoría. Ya estamos mencionando temas un poco complicados al final del primer bloque y pues me gustaría escuchar la opinión tanto de Verónica como de Daniela sobre estas cuestiones, si en verdad creen que es muy estricta esta decisión y este criterio sobre que las personas morales de plano no pueden ser consideradas como autores. Me voy primero contigo, Verónica. Gracias, Jimena. Pues bueno, estábamos tocando temas muy controversiales. La verdad es que yo al principio de que empecé a leer la sentencia por primera vez, pues digo, me puse en una posición de, es que sí, evidentemente estamos avanzando en un tema, ahora sí que digo, la sociedad va avanzando y efectivamente hemos tenido avances en la ciencia, avances en todo lo que es la sociedad, inclusive pues bueno, este tema también entra pues sobre las patentes, sobre todo de las vacunas, por ejemplo, que hemos tenido ahorita por el COVID-19, pero también cabe pensar de que pues también me pongo del lado de los autores en circunstancia de decir, bueno, pues es que es su obra, pero también es que no contempla mucho, bueno, no deja ver mucho, pero sí de que yo, bueno, me pondría del lado de la sentencia, evidentemente, porque pues estamos defendiendo el derecho de autor, pero también es en el sentido de ponernos a pensar que en algún momento habrá que reformar, o sea, ahorita, pues bueno, fue un tema controversial de que, bueno, el amparo y esto, pero yo creo que ya vamos a llegar a un momento donde evidentemente la reforma tiene que ser a la ley de derechos de autor, pero sería como tal una reforma al artículo donde se le den los derechos a las personas morales. Pero ahora sí que sería en ciertas limitaciones, como lo comentaba Isola, de pues ver qué tanto le das pie a las empresas. Porque me imaginé muchas cosas, pero por ejemplo, hace poco, digo, empezaron a existir ciertas, digo, lo pongo en contexto porque la verdad es que la gente muchas veces ve más la televisión y en este sentido, bueno, yo me percaté de una novela que hubo por parte de una televisora donde la persona, pues bueno, la empresa le paga todo su trabajo, absolutamente todo, y pues al final ella dice, bueno, pero es mi proyecto y yo tengo los derechos sobre eso, sí te lo doy. Y ahí es donde empezamos a ver el cambio y cómo te van metiendo la idea de que las empresas pueden ser autores en esta situación. Y me quedó muy marcada esa idea porque dices, pues bueno, ya te lo están introduciendo, ya te lo están metiendo como para una transición hacia ese tipo de derechos. Entonces, bueno, también quisiera dejarlo, pues ahora sí que a cuadro también para dejarle a Daniela participación. No sé qué opines. Sí, adelante, Daniela, también me gustaría escuchar tu opinión. Ya, tenemos entendido que la opinión de Verónica es totalmente con la sentencia. Entonces, solamente personas físicas, ¿no? Pueden ser autores. Daniela, adelante. Claro, gracias, Jimena. Mira, en este caso sí, yo también estoy de acuerdo con todo lo que leí respecto a la sentencia, cada punto, pero en este caso, pues tú tienes razón y tiene caso razón y sola, porque se tiene que evolucionar en el derecho, porque ya de por sí, un ejemplo, Nicolás Tesla fue el creador de la invención, pero ¿quién es el dueño ahorita de la empresa Tesla? Elon Musk. Y las invenciones y lo que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con Tesla es Elon Musk, pero el que tiene la autoría es Nikola Tesla, que se le da el reconocimiento de aquellos años hasta ahorita. Entonces tenemos que ver esa posibilidad, en este caso como Tesla, a verlo como igual con las vacunas, con la inteligencia artificial, con todas las invenciones y con todo lo que ha ido avanzando, tanto la tecnología, porque el derecho tiene que evolucionar o si no va a empezar a morir. Porque Sí,
Totalmente. Es como el dicho que tenemos los abogados, todo lo que nos enseñan en la facultad, la mitad se deroga y la mitad se cambia. Entonces tenemos que seguir y seguir y seguir. Entonces, en este caso, la Suprema Corte innovó en alguno de sus puntos que dio, pero hay que sobre todo tener ese cuidado y empezar a reformar y amplificar todo lo que tenga que ver con derechos de autor y derechos de propiedad industrial, y sobre todo delimitar las partes donde aquí es industrial, aquí es intelectual, para ti es el reconocimiento, pero el derecho de la vacuna es para la empresa Moderna, pero el doctor fulano o científico fulano de tal es el creador de la vacuna, ¿no? Y en eso nos podemos derivar en muchísimas cosas. La penicilina, o sea, infinidad de cosas. Entonces, es algo que tenemos que ir avanzando porque, por ejemplo, los teléfonos ya están avanzando, los carros al rato, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Muchas dimensiones que al final de cuentas tenemos que estar previendo dónde vamos a poder saber a dónde se le va a dar el lugar, el reconocimiento a la persona que lo creó y a la empresa. Porque incluso el conglomerado de una empresa también podríamos pensar en que a lo mejor entre una persona moral puede crear algo, entre todas esas personas que estén de acuerdo y que digamos que esta persona moral fue la que creó las cosas. Claro, o sea, yéndonos por el lado justamente de las patentes de la propiedad industrial, pues vemos este caso icónico, incluso hasta histórico. Pasó a la historia como el creador de la luz, Tomás Alva Edison. Todos conocemos Tomás Alva Edison, inventó los bulbos, inventó la luz, todo bien padre, bien bonito. Pues no, se robó la idea de Nikola Tesla, ahora que lo traes a colación, ¿no? Y finalmente, pues bueno, esto aunque tiene que ver un poquito más con patentes, va en la misma idea, ¿no? O sea, una persona que le roba toda su capacidad creativa a alguien por la que ha trabajado años o toda su vida, pues la contratan para decirle, oye, vamos a hacer este proyecto, y finalmente dice como dice Mario, ¿no? Matanga dijo la changa, no es tuyo, es mío, ¿no? Y aquí también quisiera traer sobre la mesa algo y un ejemplo por el cual yo estoy diciendo que esta diferencia tan clara y tan obvia puede estar ya quedando en, no desuso, sino que se ha quedado un poquito rezagada, ¿no? Podemos ver, sí, mira, por ejemplo, podemos ver estos DJ, ya no me acuerdo si es Marshmallow o Deadmau5, que su identidad física es anónima. Y lo que se dice es que no es solamente una persona, sino son varios DJs que usan esa figura, tanto el DJ Marshmallow, que es el de la figurita con 2X, no sé si lo ubican, o Deadmau5, que es justo la figurita como con orejas de Mickey Mouse. No se trata de una sola persona, ok, es un nombre artístico, pero no es una sola persona quien va a los conciertos siendo esta figura. Y esta figura es titular de varios derechos de autor por sus canciones, e incluso también de marcas. Ahí es un poquito más fácil que las personas morales sí sean titulares, pero por ejemplo, tiene los derechos de autor de las canciones como Marshmallow o Deadmau5. Pero ¿qué sucede detrás de la máscara? No es una persona física, son varias. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Es lo curioso. Pero bueno, a ver, vamos contigo, Mario. Gracias, Jimena. Quiero retomar un puntito de lo anterior, bueno, y también darle continuidad a un poquito a esa idea. Ahorita regreso a lo de Deadmau5. Por ejemplo, a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se vendría a la legislación? Yo creo que sería muy interesante en este sentido, pues bueno, ¿qué es lo que se va a registrar? Un algoritmo que lleva a que una máquina genere precisamente un tipo de escritura, ¿no? Porque precisamente lo que hablan muchos de estos nuevos artículos que hablan que hay máquinas que están analizando el estilo de los escritores, ¿no? Entonces van a introducir una idea de un tipo de novela, por así decirlo, y que lo va a escribir como García Márquez, ¿no? ¿Qué es lo que se va a registrar? ¿Hasta dónde terminaría ese derecho de autor? Porque la máquina no va a morir. Va a ser cuando la máquina se actualice, que pase X periodo de tiempo. Entonces, yo creo que va a terminar conviviendo esa parte de quién es quien lo crea. Una máquina, un algoritmo o algo, o el autor, ¿no? Y en este sentido de lo de Deadmau5, pues efectivamente cuando vemos cualquier grupo musical o cualquier cantante de éxito, pues cuando nosotros abrimos, bueno, los que todavía compramos discos, ¿no? Que nos gusta tenerlo en físico, pues abrimos el libretito, ¿no? O si buscamos información del álbum, decimos la canción que canta, por ejemplo, Ariana Grande, ¿no? Y compuesta por fulano, por otra persona. Entonces, desde esa perspectiva empiezan a compartir ese escenario. Y precisamente, pues, viene este punto nuevamente de que los derechos patrimoniales, pues, a lo que la persona le interesa, o digamos, a una empresa, una sociedad puede
puede pagar, ¿no? Por la obra. ¿Sabes qué? Muchos escritores lo hacen, quizá está muy acostumbrado más en nuestro vecino país, Estados Unidos, ¿no? Que te compro por adelantado los derechos de autor de una novela. Entonces, tú y el autor no le escribe, llega, la hace como un pitch, ¿no? Como una propuesta de negocios, casi, casi voy a escribir una novela con estos personajes, va a tratar de esto, o sabes qué, te vendo los derechos de mi autobiografía, porque eso hacen muchos políticos famosos, hacen muchos personajes públicos, te vendo mi obra por adelantado y tú me la pagas. ¿No? Entonces yo me siento a escribir, ¿no? Lo que hacen también otras personas es, yo no sé escribir, no tengo el tiempo de escribir, pero conozco a un estudiante de la universidad que sabe escribir muy bien, ¿no? Que ha hecho muchas cosas y le voy a pagar por escribir. Entre él y yo queda, ¿no? Entonces yo ya escribí mi libro, ya estoy publicado y ya también viene esa parte del honor, porque una cosa es que alguien escriba algo por ti a que tú lo escribas por ti mismo. Y al final de cuentas, en este sentido, en la titularidad, quienes hayan tenido la oportunidad de registrar una obra, pues bueno, en el formato de indautor, pues efectivamente no cabe el espacio para decir que la obra, el derecho moral le pertenece a una persona moral. Porque, bueno, datos del autor, ¿no? Y dice, en caso, no lo dice con estas palabras, lo estoy parafraseando, dice, en caso de ser más de un autor, utilizar una copia de esa misma hoja donde vienen los datos. Y entonces también viene el apartado del porcentaje de participación. Entonces, quizá yo escribo un libro, quiero publicar un libro, o digamos, ¿no? Hay muchos libros que tienen coautores, ¿no? Decimos, vamos a escribir un libro entre los 5. Entonces, cada quien va a hacer un capítulo, van a ser 5 capítulos, entonces tendríamos que poner el 20%. Entonces, también la ley es clara, ¿no? La Ley Federal del Derecho al Autor nos dice, el autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística. No se le deja de dar reconocimiento a la individualidad. Juntos podemos asociarnos y decir, ah, bueno, somos los abogados escritores, ¿no? Y estamos escribiendo libros y tarde o temprano se termina firmando, ¿no? El derecho de autor con ese reconocimiento de las partes. Quizá alguien se aventó medio libro, sí. Ok, entonces es el libro que presenta el colectivo, ¿no? Y quizá también esta es la idea sobre la que se fundamentan las editoriales. Vamos, tenemos este sello editorial, tenemos en particular, ¿no? Donde la serie jurídica de tal editorial, ¿no? La serie literaria, ¿no? Pueden tener nombres incluso que representan una gama de autores, pero a cada uno se le va dando su individualidad y desde esa perspectiva, pues precisamente termina realizando ese reconocimiento. Gracias, Jimena. Sí, por supuesto. También sucede muchísimo en revistas académicas. No sé si han tenido la oportunidad de escribir para ellos, pero justamente te hacen firmar una cuestión de cesión de derechos, porque digo, aunque tú aparezcas obviamente como el autor de tu artículo académico, finalmente si alguien llega a comprar esa revista donde está tu artículo, el dinero no va para ti, solamente reconocimiento, y es la diferencia que estábamos bien diciendo de los derechos morales y patrimoniales. Y también me gusta esto que dices, Mario, sobre, hay personas que les pagas, que se contratan para que tú les escribas el libro, pero finalmente el libro sale a nombre de la persona que está contratando. Entonces, pues finalmente ahí donde queda la creatividad. O sea, la persona que va a leer el libro, pues va a pensar que es tu creatividad, es tu obra, pero finalmente fue otra persona, ¿no? Entonces, pues, son estas cuestiones que se pueden un poco, pues, profundizar, debatir, cuestionar sobre los derechos de autor. Pero a ver, Isolda, tú tenías tu mano levantada hace rato y pues adelante. Gracias, Jimé. Creo que hay 3 preguntas que nos estamos respondiendo en esta discusión, porque creo que hemos estado en muchos lados y quizás sería como bueno aterrizar algunos temas, porque creo que lo más interesante es que casi todo lo que hemos discutido en este programa no lo resuelve la sentencia. Entonces, creo que han sido 3 grandes temas, ¿no? En primer lugar, creo que hemos discutido mucho cómo nos aseguramos de que quien debe tener crédito sobre una obra efectivamente lo tenga. En segundo lugar, hemos discutido cómo nos aseguramos de que efectivamente sea reconocido en términos patrimoniales, ¿no? Y en tercer lugar, hemos discutido que con las nuevas tecnologías y la preponderancia de las personas morales como las personas que incentivan la creación y la producción, tanto de obras que derivan en derechos de autor como en propiedad industrial, ¿cómo sabemos que vamos a reconocer o no reconocer la autoría, ¿no? Sobre todo con esta línea tan delgada entre ambas. En ese sentido, creo que es muy importante recalcar que la sentencia, al decir que las personas morales no pueden ser titulares de los derechos morales de autor, en ningún momento dice que no puedan ser titulares de los derechos patrimoniales. Creo que esto es particularmente importante porque todo lo que estamos hablando de es que la empresa, la editorial, no se debe quedar con lo que yo estoy creando,
pues ok, a lo mejor en términos del reconocimiento estricto de tu creación, no, cuando se trata de derechos de autor, cuando se trata de propiedad industrial, sí, pero en derechos de autor no, pero sí se puede quedar con todo lo que ganas. Entonces creo que en lo que estamos de acuerdo en todo esto es que en todo caso, más bien tendríamos que estar encaminando la discusión hacia una reforma más bien legislativa respecto a qué va a pasar con esos derechos patrimoniales, porque ahí sí no hay ningún límite ni para las personas morales ni para otra persona física abusiva, a lo mejor que fue quien te contrató para que generaras esto, ¿no? Entonces es algo pues bastante distinto y creo que vale la pena explorar esa parte porque el límite a que no puedan ser reconocidos como derechos como autores de las obras no detiene esto en lo que todos estamos de acuerdo que es el abuso que pueden generar tanto personas morales como personas físicas a quienes por cuestión de necesidad o de que ahí están los incentivos o buenos trabajos o lo que sea, tienen que someter su actividad creativa a los intereses de estas personas con mayor poder que les ponen condiciones abusivas, ¿no? Claro, completamente. Sí, creo que es una cuestión que efectivamente en la legislación está muy amplia y que sí se debe regular si queremos atender esta cuestión que nos está preocupando, ¿no? Pero pues bueno, ya vendrán las personas a decir como, ay, es libre mercado y que se regule solo y esas cosas que personas serán más expertas en eso que yo. Pero a ver, vámonos contigo, Daniela, que querías participar. Yo lo que nada más quería hacer hincapié es que no es solo eso, sino sí, las personas, de hecho, las personas morales, uno de sus de objetos es la patrimonialidad de las cosas. Nada más que aquí, pues eso ya está más que regulado, sino simplemente aquí es que el reconocimiento y los derechos morales son algo que no son atribuibles a ellos, a menos de que tengan algo que ver realmente como un porcentaje y que sea una sociedad de autores. Por ejemplo, ahorita ya muchos, para evitar este tipo de problemas, muchos autores independientes prefieren tomar estas editoriales independientes que incluso son en línea, donde ellos te checan y te dan la infraestructura para poder publicar tu libro sin poner en riesgo tus derechos. Más que nada, no es solo si la persona moral es, ¿cómo se puede decir? O sea, si tiene derechos tanto patrimoniales como morales, sino que aquí más que nada es dejar bien encuadrado todo lo que tiene que ser y esa fina línea delgada que se crea. Porque sí, nos pusimos en esa línea de no, es que la persona moral está siendo muy abusiva y todo, ok, sí, pero pues también la persona moral aportó y no sé, el material, y los recursos para poder crear esta obra. Entonces, más que nada, ahí sería ver que los derechos patrimoniales que tenga la persona moral sean los equitativos, salud, y que sean justos tanto para una parte como para la otra, y que simplemente lleguen en una línea donde incluso pueden pasar el tiempo, pueden cambiar las industrias y todo, y aún así sea una legislación que siga sirviendo hasta el tiempo en que se tenga que hacer alguna modificación, pero yo me refiero en términos genéricos, que a final de cuentas, las personas morales pues también se tienen que llevar su crédito, entre comillas, que por ejemplo es la coautoría, o etcétera, ¿no? Que es lo hemos visto en varios publicaciones o libros. Sí, totalmente. Me gusta esto que retomas de que pues muchas veces las personas morales que contratan, puede ser una editorial, puede ser una empresa de publicidad, pues a veces también son las personas que dan el incentivo, dan el dinero para que la persona creadora efectivamente pueda crear, ya sea proveyendo de un espacio para que la persona pueda escribir, ya sea dando pues los medios, dando incluso un sueldo para que pues, durante esos meses que esté escribiendo algo, pues no tenga mermados sus ingresos, ¿no? Entonces creo que es algo importante que se debe considerar sobre esta cuestión. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero creo que todavía hay temas que podemos abordar. Esto es el derecho a disentir. No se vayan, vamos a estar de regreso. Regresamos a el derecho a disentir, donde estamos hablando sobre una sentencia bien importante de la Suprema Corte, donde habla sobre las personas morales y los derechos de autor, y si ellos efectivamente pueden ser los titulares de los derechos morales de autor. Mario, querías comentar algo antes del corte, entonces iniciamos este bloque contigo. Gracias, Jimmy. Pues efectivamente, ¿no? También como se platicó en esta sección anterior, pues platicar cómo también desde esta perspectiva jurídica, desde esta perspectiva del derecho, cómo se puede alicentar, ¿no? Por una parte, esta justa retribución que se pensó
y el impulsar la creación artística. Desde esta perspectiva, pues efectivamente hay que decirlo así. Hay un artículo muy interesante, no tengo el nombre a la mano, que dice vender libros, así se titula, está en Letras Libres, dice vender libros es el peor negocio del mundo. Así, escribir libros es el peor negocio del mundo. ¿Por qué? Y cita aquí este artículo, dice las horas improductivas. ¿Por qué? Porque escribir o quien se dedique a cualquier tipo de arte, no como un trabajo, un oficio en general, pues muchas veces como sociedad lo clasificamos como horas de esparcimiento, ¿no? Como un hobby. Y para otras personas que lo quieran convertir como en un trabajo, una profesión, pues es cuando entra el tema económico en juego y no siempre se convierte en remunerado. Entonces, muchas veces el aliciente como autor, como escritor de una persona, pues es simplemente que se llegue a conocer su idea. Porque cuando empezamos a platicar con creadores, por así decirlo, ¿no? Ciertos tipos de creadores, en este caso intelectuales, desde esta perspectiva, pues muchas veces tienen una labor, un trabajo a la par. Entonces, quizá también es visualizarlo desde una necesidad que tenemos cultural de promover, seguir promoviendo la cultura, ¿no? El consumo de la cultura, porque si vemos esta evolución de los autores, ¿no? Cualquier escritor al principio es un desconocido, pero cuando ya se convierte en un artista de renombre, pues es cuando ahí los tratos, las regalías se convierten en un tema muy interesante. Eso es lo que quería aportar. Me encanta tu aportación porque efectivamente todo trabajo que implica creatividad, arte, siempre, y tienes toda la razón, siempre es considerada como un hobby. Cuando dicen, es que soy músico, o soy escritor, o soy pintor, te dicen, ajá, ¿y estudiaste algo más? O sea, como si eso no fuera suficiente, como si no fuera una profesión digna, ¿no? Entonces, completamente es un problema muy, muy importante. O también a veces sucede, ¿no? Y me llegó a suceder en su momento porque yo quería estudiar algo relacionado con música cuando era adolescente, como muchos adolescentes también. Pues mis papás me decían, oye, pero pues necesitas vivir de algo. Y pues quizás es algo crudo, pero tenían razón conforme a la realidad social. No debería de ser así, debería ser un trabajo totalmente digno y remunerado, pero pues lamentablemente son profesiones que justamente por esta falta de reconocimiento y remuneración son cuestiones que terminan siendo una profesión secundaria y siempre te dicen, ten una profesión primaria que te deje para vivir, simplemente, ¿no? Pero hay otro tema que me gustaría abordar antes de que acabe el programa, y es el tema que abordó Isolda desde un principio, sobre si las personas morales pueden caer o pueden estar establecidas en categorías sospechosas. Ya estábamos comentando que hay derechos humanos que se les pueden dar reconocidos a las personas morales. Bien mencionados, la propiedad, Isolda decía y refería una sentencia de la Suprema Corte, ok, también está el honor. Y hay distintos derechos humanos que justamente pueden ir no solamente a personas físicas, personas morales, pero aquí sucede una cuestión. Pueden caer las personas morales en categorías sospechosas, es decir, se puede determinar que a una empresa, que a una asociación le estás discriminando por edad, nacionalidad, raza, condición económica. Es una pregunta que a mí me parece muy valiosa y que pocas personas se han hecho. Entonces voy contigo, Isolda, que fuiste la autora de esta pregunta. Gracias por retomarla, Jimé, porque la verdad me parece un tema poco explorado, justo. Entonces, creo que para poner en contexto tanto a las personas que están en casa como a mis compañeros y compañeras, y no fue como la parte que más les llamó la atención de la sentencia, la Corte básicamente nos dice que hay 3 maneras a través de las cuales nosotros vamos a analizar si se viola o no se viola el derecho a la igualdad y no discriminación, que son el escrutinio débil, el escrutinio estricto y el escrutinio intermedio. En este caso, la Corte únicamente hizo un escrutinio débil en razón de que únicamente consideraba que era necesario analizar la discriminación referida a la diferencia entre personas físicas y morales. Y eso no es una categoría sospechosa. Es decir, no hay una razón interseccional que nos lleve a pensar que hay una discriminación estructural a las personas morales, ¿no? Simplemente o eres física o eres moral y no te van a discriminar por ser empresa y no persona, ¿no? O sea, así no funciona. A diferencia de otras categorías por las que te pueden discriminar, como es el caso de el género, la raza, la nacionalidad, el sexo biológico, etcétera, ¿no? Y entonces, estoy de acuerdo en que la Corte en este caso no tenía que hacer un análisis de escrutinio estricto o escrutinio intermedio, que son las otras maneras a través de las cuales el orden jurídico nos da las herramientas para determinar si hay discriminación en los casos que sí implican categorías sospechosas, porque pues no venía al caso, pero me surge la duda y digo como,
¿qué pasa en caso de que sí se estuviera discriminando a una persona moral? No en razón de que es persona moral, sino en razón de su condición o pertenencia a un determinado grupo sobre el cual recae una categoría sospechosa. Se me ocurre un ejemplo. ¿Qué tal que yo tengo una asociación civil cuyo objeto es proteger los derechos LGBTIQ, ¿no? Y entonces, en razón de eso, no me contratan para algo, ¿no? Y pierdo, ¿qué tal que pierdo una licitación pública por una cuestión así? Porque mi objeto social incluye defender los derechos LGBTIQ. ¿Podría o no podría? Porque técnicamente la persona moral, pues no es como que va a decir, soy una persona no binaria lesbiana, porque pues no, es una persona moral, pero su objeto recae sobre una categoría que ha sido estructuralmente discriminada. Entonces, a mi consideración, sí se podría discriminar a una persona moral en razón de las categorías sospechosas a las que pertenece o defiende, a la que pertenecen sus accionistas. Y creo que es un tema que va a empezar a ser fuerte porque el derecho a la igualdad y a la no discriminación pues ha sido desarrollado jurisprudencialmente con mucha profundidad en los últimos años y creo que valdrá la pena eventualmente hacer un análisis respecto a qué tanto pueden o no pertenecer las personas morales a estas categorías y si en estos casos se puede desprender o no por completo la personalidad tanto de los accionistas como del objeto social de pues la persona moral como tal, ¿no? O sea, no sé qué opinen mis compañeros y compañeras. Sí, me parece muy interesante este tema y el ejemplo que pones, porque no sé, a mí se me ocurre también ahorita de bote pronto otro ejemplo. Por ejemplo, hay una asociación civil que no es mexicana, es extranjera, digamos colombiana, y igual se dedica a cuestiones de protección de migrantes, por decir algún tema, pero pues tiene mucha participación en México porque hay muchos migrantes colombianos en México. Entonces, pues hay un, no sé, un ejercicio deliberativo, de participación pública, de parlamento abierto, y dicen, solamente mexicanos, mexicanas pueden participar en esto, ¿no? Entonces, pues esta asociación, que es colombiana, va a decir, como, pues, ¿por qué yo no? Si puedo participar, me dedico a esto, y hay personas a las cuales pues, yo intento estar protegiendo que se pueden ver beneficiadas o afectadas por este proceso legislativo. No sé, se me ocurre también como ejemplo. Pero, a ver, vámonos contigo, Verónica, a ver si tienes alguna reflexión sobre este tema que me parece muy interesante. Y fíjense que es muy interesante hablar sobre el tema, lo que tocan sobre el escrutinio estricto. Estoy de acuerdo, pero también, estoy de acuerdo con la sentencia en cómo se manejó, en cómo se resolvió, de acuerdo a que se utilizó un escrutinio pues, débil, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante escucharlas y digo, yo voy más a que debería de ser una reforma, esto que estamos hablando, una reforma constitucional en un sentido de que el derecho es muy amplio y es muy figurativo en el sentido de acomodarlo pues hacia la situación que está pasando. Por ejemplo, pues podría decir, digo, si se está tratando o se siente violentada, por así decirlo, la persona moral, como en este caso lo hizo solamente la persona moral, en la situación de poner un recurso de revisión en contra de la sentencia del primer tribunal. Entonces, ahí es donde empieza a figurar esa parte del derecho que no muchos voltean a ver, en la circunstancia de decir, bueno, ya tenemos varios casos que se han tratado de esta manera y se les ha dado un escrutinio débil. En ese caso y en el sentido muy estricto de la razón social o, bueno, el objeto social de las empresas, podría ser que sí la Suprema Corte llegue a un momento de decir, ¿sabes qué? Lo voy a tomar como un escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque pues obviamente se está violentando, no en el sentido personal, porque pues, evidentemente no es una persona física, pero sí es una persona moral que está siendo afectada, sobre todo pues los socios y todo eso. Entonces, para mí me parece una buena reflexión. Digo, de parte mía estoy de acuerdo con la sentencia de la Suprema Corte, pero sería muy, muy puntual indagar más, o digo, habrá más programas en los que podamos indagar sobre esta circunstancia, o hasta casos en los cuales, digo, de aquí derivan muchas cosas y muchas pautas para muchos de nosotros como abogados. Entonces, pudiera ser que en algún momento alguno de nosotros decida realizar una ¿cómo se llama? Una reforma constitucional, por así decirlo, sobre este tema tan interesante. Sí, totalmente. La verdad es que, por otro lado, yo tengo un poco de diferencias con la sentencia en su metodología. Si bien establece los 3 tipos de test, creo que hablando de derecho a la igualdad solamente hay 2 tipos de test, o escrutinio estricto o el test de razonabilidad. Ya si hablas de otro tipo de derechos que no son igualdad y no discriminación, ya puede entrar el test de proporcionalidad, que es el de 4 grados, por ejemplo, que se utilizó en marihuana. Pero yo creo que esto se hubiera solucionado solamente con un test de razonabilidad, que iba a ser muy sencillo, solamente determinar si era una medida razonable. Fin, o sea, fin. Y bueno, y si tenía como
todo el contexto para hacer esa medida razonable. Pero bueno, a ver, me voy contigo, Daniela, para ver si tienes alguna reflexión de esto que hemos estado comentando. Pues la verdad mi reflexión en sí es que sí, o sea, sí, como dice Isolda, hay que también ver si hay este tipo como de vulneración de derechos hacia las personas morales dependiendo de su objeto. Podríamos también poner este ejemplo, cuando Sara se empezó a robar los diseños y lo que son diseños y Los textiles, detalles ¿no? textiles, huicholes, otomíes, etcétera. Pero estas personas morales pequeñas, digo pequeñas por su capital, porque eran más que nada asociaciones civiles que hacen para proteger sus creaciones, no les hacían caso de que, oye, esta empresa me está robando mis creaciones. Y no fue que le hicieron caso hasta que en redes sociales la gente empezó a decir, óyeme, gobierno, ¿sabes qué? O óyeme, autoridad, ¿sabes qué? Ve, se están robando la identidad cultural. Y me puedo ir con otras, y me puedo ir con marcas de ropa, me puedo ir con licores, etcétera. En ese aspecto, ahí la discriminación es porque son personas de origen indígena o origen étnico, que no les dan la posibilidad y los dejan en estado de indefensión y que se roben algo que es muy típico y muy conocido en México, que es la riqueza cultural. Entonces estamos dejando que nuestra cultura se la lleve una empresa y lucre con ella y no se les dé a los verdaderos creadores y autores y podríamos decir también propietarios de sus derechos patrimoniales, ganancias por esas prendas que hicieron a base de sus ideas y de sus diseños. Sí, 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 totalmente. Fue todo un tema controvertido, ¿no? Y finalmente lo que decían era, no, es que simplemente es un homenaje al diseño textil de estas comunidades y pueblos indígenas. ¿Cuál Sí, homenaje pero si le ¿cuál diera las homenajes ganancias? donan? Ajá, exactamente, ¿sabes? Claro, Una porción se va a ir a donar para ellos. O claro, también claro. la marca de maquillaje de esta famosa influencer Yuya, que también tuvo su controversia con las culturas otomíes y mixtecas, porque se supone que en los empaques se robaba los diseños y también fue un problema y también igual tuvo la gente por medios sociales que hacerlo grande para que le hicieran caso a estas asociaciones civiles que protegen este tipo ¿cómo se llama? De productos, de creaciones y de artesanías, porque pues no les estaban haciendo realmente caso y ella libremente pues lucró con los estampados, ¿no? Que en este caso venían en sus cosméticos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, ahorita salto con Mario a ver si tienes algunas reflexiones sobre estas cuestiones que hemos estado comentando. Bueno, desde esta perspectiva, pues el tratar de convivir derechos de personas morales y de personas físicas, pues en primer lugar hay que estudiar o identificar la naturaleza de ambas, ¿no? Porque quizá van a haber de derechos que quizá nunca se van a poder igualar, ¿no? Porque, por ejemplo, platicábamos, hay el derecho a la familia, ¿no? Cuando una empresa va a tener una familia. Quizá va a tener subsidiarias, filiales, ¿no? Formas de organización, pero no van a Claro. ser hijos, ¿no? Y tienen su propia estructura completamente distinta. Y desde otra perspectiva, pues efectivamente, lo que desde esta noción, pues lo patrimonial siempre ya está definido y se va a seguir definiendo. Pero desde esta noción, la etapa a la que estamos evolucionando como sociedad a nivel mundial es una etapa donde las máquinas, ¿no? La tecnología también tienen creación, atributos que antes se le consideraba antes a solo los seres humanos. Entonces, ¿qué va a regir ese aspecto? ¿No? Y lo dejo con otra pregunta. Digamos que una máquina hace una arma, porque ya existen, que automatiza el matar. Entonces, desde esta perspectiva, ¿quién va a ser condenado? ¿Quién va a ser juzgado? ¿El creador de la máquina, quien lo colocó ahí, quien hizo el algoritmo? ¿No? Porque eso es lo que también empezamos a visualizar, que dentro de la creación, ¿qué resultado da? Porque ese es un producto del automatismo que estamos viviendo como sociedad. Y más allá de eso, desde esa perspectiva, pues en esta parte del desarrollo, la noción de los derechos humanos se han cimentado desde la noción, por una parte, de la individualidad y también del ejercicio de esa individualidad en conjunto. Porque si empezamos a hablar, como ahorita se han cimentado estos casos, de grupos que han padecido la discriminación, pues efectivamente, porque decimos, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel individual
porque quizá una persona puede ser atacada por sus preferencias sexuales, por su marginación económica, por su raza, por su etnia, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, lo empezamos a convertir o a más bien a identificar como un problema común, porque ya son muchas personas que están viviendo esta situación. Entonces ya decimos, ya es un problema sistematizado porque no están teniendo la igualdad de circunstancias, etcétera. ¿No? Porque también entraría la pregunta. Entonces, ¿sería discriminación que una empresa tenga mejores ventajas que otra? Y quizá en el fondo una está siendo más competitiva que otra. Quizá en una se alinearon o se asociaron personas que tienen muchas habilidades, muchos conocimientos técnicos para ser más eficientes en sus procesos y en la otra no. Entonces también entran esas otras variables en el análisis para definir qué sí es discriminación en una persona moral o cuál sí es la alteración de un derecho humano que se está ejerciendo en común por una persona moral. Me encantan estas últimas reflexiones porque creo que dejan un poquito más de dudas que de respuestas, pero este es el motivo por el cual estamos hablando y debatiendo sobre todas estas cuestiones. Pero bueno, finalmente serán dudas que nos llevamos de reflexión para nuestras casas porque nos hemos terminado con el tiempo de este programa. Y bueno, quiero agradecerles muchísimo a ustedes, las participantes que están en este programa, por enriquecer este tema, traer sus puntos de vista y también debatir un poquito. También a las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.